como ustedes, yo también me estremecí al escuchar sobre el intento repetido de asesinar al presidente Trump. Vimos que ambos salieron ilesos, junto con los altos funcionarios del gobierno estadounidense. No hay lugar para la violencia, ni contra líderes políticos ni contra nadie. Y esto no solo incluye a Estados Unidos, incluye ante todo al Estado de Israel dentro de nosotros mismos. Me estremecí por el asesinato despreciable ocurrido en el edificio legislativo, en la pizzería dentro del edificio legislativo, donde fue asesinado un niño querido, Benjamín Salka, y le arrebataron la vida tras el ataque. Creo que esto no lo podemos aceptar. Debemos detenerlo y cercarlo desde todos los ángulos. Tengo la intención de reunirme con el ministro de Educación y con el ministro de Seguridad Interna inmediatamente después de la sesión, para ver qué hacemos frente a nuestra prevención y frente a nuestra aplicación de la ley. Hay que llevar a los asesinos ante la justicia y también inculcar, tanto en las escuelas, en las aulas y en los hogares, a maestros y padres, que esto es un acto criminal, condenarlo en todos los términos posibles. Y esto debe guiarnos constantemente. En cuanto al Líbano, se genera la impresión de que el ejército israelí no está actuando allí. Sí está actuando, y lo está haciendo con fuerza. Hay que entender que las violaciones por parte de Hezbollah constituyen, en realidad, una ruptura de alto el fuego. Por lo tanto, lo que nos obliga es la seguridad de Israel, la seguridad de nuestros soldados y la seguridad de nuestras comunidades. Y estamos actuando con determinación para establecer reglas que acordamos con Estados Unidos, así como en contactos con el Líbano. Esto significa libertad de acción no solo para responder a ataques, lo cual es evidente, sino también para neutralizar amenazas inmediatas y prevenir amenazas futuras. En las últimas 2 semanas, en el norte, hemos eliminado a 46 terroristas y seguiremos actuando, con mano firme y brazo extendido. No podemos aceptar este desorden. Haremos lo que sea necesario para garantizar la seguridad en el norte. Hoy presento al gabinete nombramientos excelentes. Tzipi Otoveli como jefa del Sistema Nacional de Información Pública. Tzipi es conocida por ustedes. Fue miembro del Parlamento, fue ministra, embajadora, realmente muy emprendedora y destacada en el Reino Unido, y asumirá esta importante misión en coordinación, por supuesto, con el ministro de Relaciones Exteriores. Tenemos un trabajo integrado muy importante, la comunicación a nivel mundial. Doron Cohen asumirá como comisionado del Servicio Civil. Doron tiene amplia experiencia. Fue director general del Ministerio de Finanzas, jefe de la Autoridad de Empresas, presidente del CELCOM y combina tanto al sector privado como el sector público. Necesitamos llevar los estándares del sector privado al sector público. Estoy aquí en la oficina del primer ministro con un grupo extraordinario de jóvenes, hombres y mujeres. Estos son soldados cristianos, hombres y mujeres en las fuerzas de defensa de Israel. Han ocupado todos los puestos importantes en nuestro increíble ejército y realizan un trabajo extraordinario. Esto es completamente contrario a lo que se presenta afuera. No solo es que Israel lucha por los derechos de los cristianos en todo el Medio Oriente, sino que Israel tiene soldados cristianos que luchan por la defensa de Israel y por nuestros hermanos cristianos en toda el área, en toda la región y más allá. Debo decir que me impresionan las historias personales, su compromiso, su sacrificio, sus logros. Israel es el único país en Medio Oriente donde la comunidad cristiana está prosperando, está creciendo, se está expandiendo y es muy exitosa, con hombres y mujeres extraordinarios. Y quiero saludarlos a todos ustedes. Gracias por venir. En medio de una creciente tensión internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha emitido declaraciones que están dando la vuelta al mundo, abordando temas que van desde un intento de asesinato en Estados Unidos hasta el papel de los cristianos dentro del ejército israelí y la situación en la frontera con el Líbano. Durante su intervención, Netanyahu comenzó condenando con firmeza el reciente intento de asesinato contra el presidente estadounidense Donald Trump, un hecho que ha sido rechazado por líderes de todo el mundo. El mandatario israelí fue claro: la violencia política no tiene cabida en ninguna sociedad democrática, ni en Estados Unidos ni en Israel. Pero más allá de este incidente, el discurso tomó un giro clave hacia el conflicto en Medio Oriente.
Netanyahu dejó claro que Israel no está inactivo, especialmente en el Frente Norte. A pesar de la percepción internacional, aseguró que las fuerzas de defensa de Israel están actuando con firmeza contra Hezbollah, a quienes acusa de violar constantemente los acuerdos de alto el fuego. Según informes recientes, estos enfrentamientos continúan escalando con ataques y contraataques que ponen en riesgo la estabilidad de la región. El mensaje fue contundente. Israel no solo responderá a ataques, sino que también actuará de forma preventiva para eliminar amenazas antes de que se concreten. Y es aquí donde entra un punto que ha generado gran impacto. Netanyahu destacó algo que, según él, no se muestra en los medios internacionales: la presencia activa de cristianos dentro del ejército israelí. Hombres y mujeres cristianos, afirmó, ocupan posiciones importantes dentro de las fuerzas de defensa de Israel y participan directamente en la defensa del país. Esto contrasta fuertemente con la narrativa dominante en muchos espacios mediáticos, donde rara vez se menciona este aspecto. El primer ministro fue aún más allá, asegurando que Israel es el único país del Medio Oriente donde la comunidad cristiana no solo existe, sino que crece, prospera y se desarrolla con libertad. Estas declaraciones llegan en un momento extremadamente delicado, donde el conflicto no solo involucra a Israel y Líbano, sino que también tiene un trasfondo mucho más amplio: la influencia de Irán en la región. Irán ha sido señalado como el principal respaldo de Hezbollah, lo que convierte este conflicto en una pieza más dentro de una confrontación mayor que incluye intereses militares, políticos y religiosos. De hecho, recientes negociaciones impulsadas por Estados Unidos buscan contener la escalada, pero la situación sigue siendo frágil y cualquier incidente podría desencadenar una nueva fase del conflicto. En este contexto, las palabras de Netanyahu no solo son un mensaje interno, sino una declaración directa al mundo. Israel no piensa retroceder cuando se trata de su seguridad. Y mientras los combates continúan en el norte y las tensiones con Irán siguen latentes, una pregunta queda en el aire. ¿Estamos viendo el inicio de una escalada mayor en Medio Oriente o simplemente una pausa antes de algo mucho más grande? Hasta pronto, nos vemos en un instante. Just Productions. Brillando en la red.